Lo bueno es que estamos acá reunidos nuevamente hoy domingo. Hoy sí vamos a tener una concentración puntual, ¿ok? Vamos a ver solo un tema. Yo no sé si ustedes han observado ya las actividades que yo les publiqué en el grupo. Estás bloqueado. Pero vamos a hacer lo siguiente, se las voy a compartir por WhatsApp, ¿ok? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Para que entonces no se me retrasen. Porque fíjense, para el sábado que viene tenemos una exposición. Para el sábado o domingo, no estoy seguro en cuál de las dos materias, hay una exposición. Porque recuerden que con la situación país, por lo menos a mí en otras universidades me han dicho hay que recortar. Ok, hay que recortar, no sabemos por fin qué pasa con este tema de la... Y ojo, no quiero aquí crear conmoción ni nada de eso, pero precisamente la ley de conmoción, como no sabemos el contenido, entonces me dijeron, no, hay que recortar. Por ejemplo, en mi doctorado, ya yo tengo que defender capítulo 2 y 3, perdón, 1 y 2 esta semana, y empezamos fue hace menos de un mes, me dijeron, no, defiendes el 1 y 2 esta semana y tienes que entregar todas las actividades, todo esto. Yo, no, que yo había hecho mis actividades con tiempo y todo eso, mis productos, y bueno, ahí vamos, pero ya me están exigiendo que tenemos que cerrar. Entonces, bueno, nada, vamos a... Pero si estás bloqueado, hay un WhatsApp, porque yo estaba bloqueada también, y ya me hace WhatsApp y enseguida me desbloquearon. Oye, le he escrito, pero no voy a ver. ¿Pero estás al día con el pago? Sí, bueno, ese es mi abono, pues. Ah, ok. No, pero el WhatsApp es como un teléfono fijo, escribe ahí bastante, porque a mí me desbloquearon ahí mismo, cuando le escribí ese WhatsApp. Corriste con suerte, porque bueno, hay gente que... Cada quien es un mundo, definitivamente. Yo también lo tenía monte, y apenas escribí por WhatsApp me desbloquearon. Sí, es que, bueno, cada ser humano definitivamente es un universo. Sí. Bueno, y bueno, tuviste esa suerte, qué bien, Sí. eres bendecida. Sí. Bueno, nada, vamos a hablar acá ya de lo que nos compete, que vamos a hablar hoy sobre las fuentes del derecho, que es un tema sumamente interesante dentro del derecho romano, las fuentes del derecho romano, porque en el derecho romano, recuerden una cosa, que cuando yo tomo esa atribución de disponer de la libertad de Juan, te dicen que yo pongo los ejemplos así, de Juan, ya yo estoy generando algo, una fuente de derecho. O sea, no, esto es costumbre. Si Juan no pagó, ya por costumbre, no por ley, Juan pasa a ser un esclavo, ¿sí? Si no se reúnen las condiciones. Entonces, fíjense lo interesante de las fuentes del derecho romano. O el hecho de que Juan no cubra su deuda, ya le hace perder esa condición o ese privilegio de ser ciudadano para ser esclavo. Ok, eso ya lo vimos acá en clase, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre las fuentes del derecho, pero primero que nada tenemos que definir qué es fuente, por qué fuente, a qué se refiere fuente, fuente del derecho. Y bueno, fuente viene del latín fons o fontis, ok, que literalmente alude a un manantial que brota, ok. Eso es lo que se refiere a fuente, un manantial que brota, ok. Y que en sentido jurídico es aquello donde emanan, no se va a quedar ahí creo, no, donde emanan o tienen origen lo que son las normas jurídicas, ok. Y esa excepción se usa en varios sentidos, pues, ok. En lo que es el sensu amplio, como orígenes históricos y sociales del derecho de un orden jurídico. Y en lo que es el sensum regulativo, en lo que refiere como la voluntad creadora de unas normas jurídicas, de los actos de creación normativa, así como de los modos específicos que las normas se manifiestan. ¿Cuáles son esos actos específicos en que las normas se manifiestan? En lo que es la ley, que recuerden que apareció lo que es la ley de las 12 tablas, las normativas, los reglamentos que hoy día existen. Pues, okay. A eso es lo que se refiere el sensu relativo, okay. Y regulativo, perdón. Y según la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que yo les hablé a ustedes de la teoría pura del derecho, un poco más con Juan, no les debo ese libro, como fundamento de validez de la norma jurídica, porque según Kelsen era un patrocinador, vamos a decirlo así, de que la norma era pura y que solo lo que está en norma era lo que era ley, era lo que era reconocido como ley. Para Kelsen interpretar que la camisa tiene que ser negro sin letras, no señor, si no dice letras negro con letras, usted no está dentro de la ley. Así era Kelsen. Les digo esto para que lo visualicen, ¿sí? Si la camisa es negra, ¿tu camisa es negra? No, no es negra, porque tiene pintas blancas. ¿Me explico? Fíjense lo radical que era Kelsen. No, la interpretación hoy día nos permite, ya va, pero la camisa tiene un porcentaje alto de
de negro, pues, ¿entiendes? Como tal, él clasifica como una persona que tiene camisa negra y puede entrar, ¿ok? Porque tenga figuras blancas, no es blanca. Tiene figuras blancas, tiene que ser blanca. El derecho para las camisas blancas lo tiene Beatriz. ¿Me explico, no? Ok, aun cuando tengas dibujitos y esto, pero ella tiene esa connotación porque si vino con la camisa blanca. Usted no puede alegar que tiene la camisa blanca porque la interpretación mía es que el mayor porcentaje de la camisa es negra. Lo explico de esta manera para que lo visualicen, ¿ok? Entonces, esa era la idea de Kelsen. Kelsen establecía que tenía que estar necesariamente escrito, necesariamente establecido en la norma, y realmente la interpretación era muy rígida, ¿ok? Era muy estricta. Era sacarle, o sea, era literal el ejemplo que les puse con las personas que no pueden traer el vehículo. Según la idea kelsiana, en la persona con el coche definitivamente no ingresa al parque. ¿Ok? Porque la norma interpretada de manera literal es un coche, y aquí en el diccionario parece que eso es un coche, que eso es un vehículo, y como tal usted no ingresa. ¿Sí me explico? Conforme a la normativa de Kelsen. ¿Ok? Por eso es que hay veces que las personas queremos mucho referir a Kelsen, pero no nos damos cuenta de que la teoría de Kelsen era la pureza del derecho, sin vicios, sin ningún tipo de ay, viste, bueno, no importa. Estamos en vivo. Ese es el lado bueno. Ok, yo me imaginé esto, pero bueno, aquí vamos poquito a poco. Déjame arreglarlo. Bueno. En el caso del derecho romano, hablar de fuentes significa mirar los diversos procedimientos formales e informales. Ya, préstame tu teléfono, por favor, para ponerle pasaporte, porque creo que se va a venir de nuevo. Gracias. Ah, bueno, no, yo creo que con esto está bien. Mira, no hay algo peso. Gracias, Pablo. Entonces les decía, sí. Ok, entonces, significa hablar de los diversos procedimientos formales e informales mediante los cuales se producía, se registraba y se interpretaba y se aplicaba el derecho, que es parte de lo que les estoy señalando con la interpretación del derecho. ¿Okay? Algunos autores resumen que el ordenamiento jurídico romano consistió en un mille feuille. ¿Okay? ¿Qué era eso, un mille feuille? Eran 1000 hojas, ¿okay? De normas de distinto origen. ¿Okay? Eran las leyes, senatus consulta, edicta magistratum, constituciones imperiales, opiniones de los jurisconsultos y costumbres. ¿Okay? Muy importante la parte de las opiniones de los jurisconsultos, porque yo creo que se les expliqué a ustedes que los jurisconsultos interpretaban lo que estaba en las 12 tablas y les permite actuar, así como tomaban muy en cuenta lo que era la opinión del pretor, ¿okay? Quien emitía una fórmula. El pretor era una persona que emitía una fórmula, y esa fórmula te permitía, si la seguías rigurosamente, lograbas tu objetivo. Pero si estabas fuera de la fórmula es venir con camisa negra. Pero si se te ocurría venir con la camisa negra, con dibujitos blancos, usted no está dentro de la fórmula. Y eso ponía en riesgo ya la fórmula que te estaba aplicando el pretor. ¿Me explico? O sea, ahí ya era un desafío, la considera así. No, es que yo te dije a ti que tenías que venir con camisa negra, era muy estricto. ¿Por qué le pusiste esa pinta? Ya tú estás desafiando la autoridad. ¿Sí me explico? Esa era la rigidez jurídica con que se armonizaba la sociedad romana. ¿Okay? A partir entonces de Ontiveros, que es el libro que yo estoy refiriendo para lo que es el estudio del derecho romano, si alguien lo tiene en digital, me lo comparte, por favor. ¿Oyeron? Está disponible en script. Lo que pasa es que yo no lo he descargado, porque yo lo he compartido casi que... Esa gente se ha enriquecido conmigo y yo no. Sí, entonces dije, no te voy a cargar más nada. Lo siento. De verdad que sí. ¿Cómo se llama? El libro de Ontiveros, Orlando Ontiveros Paulini. Orlando Ontiveros Paulini, de Derecho Romano 1 y 2. Ese libro es muy bueno. Yo lo tengo en físico. A veces me provoca fusilarlo, pero no tengo tiempo para fusilar el libro. Orlando Ontiveros Paulini. ¿Ok? Ahí vamos a distinguir las fuentes de conocimiento indirectas, por ejemplo, los escritos de los gramáticos, oradores, retóricos, que no crean normas, pero ayudan a fijar históricamente en qué momento ocurrió algo, que hay algún evento, así como las fuentes de producción o directas, que son aquellas que generaron normas jurídicas aplicables como la costumbre,
la ley, los edictos, los senaconductos, los constitucionales, imperiales y la respuesta de los jurisconsultos. Y este uso coincide con los manuales de lo que es la ley romana. Pues, ok. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que es importante el estudio del derecho romano? Y eso es parte del contenido que yo venía grabando. Yo venía diciendo, concha, les quiero dejarles una semilla para que comprendan la importancia real del derecho romano. ¿Okay? ¿A qué se debe? ¿Qué es realmente lo esencial del derecho romano? Porque nos permite comprender que el derecho no es algo que nace de la nada, ¿ok? No es algo que llegó y que hoy día lo desarrollamos, no es así. El derecho se construye socialmente, ¿ok? Es algo que viene evolucionando. Fíjense, como yo les decía, no necesariamente por ser humano, ¿ok? Porque vamos a estar claros, el esclavo era un humano, ¿sí? El negrito era un humano. Pero ser humano no implicaba ser persona. ¿Me explico? ¿Sí? Como les dije yo, y se los reitero hoy, ser persona era que tenías una cualidad de civis, ¿ok? Tenías esa cualidad de ser reconocido por la ley, ¿ok? Si tú eras un comerciante, si tú tenías la condición, y si tú eras pater familia, eras reconocido como persona, ¿ok? ¿Y qué pasaba con tus hijos? Y yo no hablo nada más de niños, niñas, adolescentes. Tus hijos, así sean unos, tú tengas 50 años, 60 años, tú tienes unos hijos de 30 años, esos hijos están bajo tu tutela, ¿ok? Bajo tu patria potestad. ¿Me explico? Bajo tu patria potestad. Es decir, que todo lo que hagan esos hijos recae sobre ti y eres tú quien vas a responder. Yo no me voy a entender con los hijos. Y la esposa, que yo se lo expliqué también, era tutelada, o sea, la mujer no tenía ese derecho ya en el matrimonio de vender, de tomar una decisión, de hacer un negocio. No, tenía que estar tutelada por el esposo. ¿Sí me explico? Entonces fíjense, y hoy día confrontamos esta situación, fíjense en la vanguardista, porque hoy día estamos buscando determinar sobre quién realmente recae la patria potestad de un niño, ¿ok? ¿Sí? Porque si no se originasen esos conflictos donde ustedes dos son un matrimonio, ¿sí? Se divorcian, hay un hijo, ¿y quién va a tener la patria potestad de ese hijo? ¿Entiendes? Siempre se busca el interés superior del niño, ¿ok? Es lo que realmente establece lo que es el ordenamiento jurídico de niño, niña, adolescente, el interés superior del niño. Pero también hay situaciones donde la madre, que es generalmente sobre quien recae este ejercicio unilateral, no es la persona más propicia y como tal se le cede al padre. O también quien va a heredar, ¿ok? Quien va a heredar. Porque acuérdate que una cosa es, cuando tú eres el pater family, eso lo vamos a ver, no me voy a adelantar cuando veamos el derecho hereditario, ¿sí? Eso lo vamos a ver en ese momento. No quiero adelantarme porque sería confundirlo un poco más. Pero ¿quién hereda? ¿Ok? O quién realmente hoy día... ¿Qué participación tiene la mujer dentro del matrimonio? Hoy día la mujer tiene la misma cualidad del hombre para decidir. Y de hecho divorciarse, no, mira, esto llegó hasta aquí, pues nos divorciamos por desafecto porque yo no voy a seguir en este juego, pues, ¿entiendes? ¿Tú crees que tú montándome los cachos y qué sé yo, vamos a seguir en esto? No, papá, mira, agarra tu camino y bueno, no pasa nada, siga disfrutando su vida loca, por decir algo. Entonces eso es parte precisamente de esa herencia, de ese legado que nos dejaron los romanos, ¿okay? Y que como yo le dije, es parte de una construcción social, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo le puedo escaparme, que no se me escape la idea porque me pongo a hablar de más y después me pierdo, ¿ok? Entonces, como les decía yo, se construye socialmente por repetición de usos, costumbres, por voluntad normativa. Cuando hablo de voluntad normativa, ¿qué se me viene a la mente? La ley. ¿Por qué más? Por decisiones magistrales, que son los edictos, o por opiniones autorizadas, que son los jurisconsultos, ¿ok? Eso entre otros, ¿ok? Entonces, entender los orígenes de la norma nos ayuda a ver su alcance, sus límites y su lógica interna. Por eso es que es importantísimo entender el derecho romano. Hay gente que dice, no, el derecho romano eso no me gusta. Discúlpame, si el derecho romano es el génesis
del derecho, es donde nace el derecho, y nuestro derecho se rige por eso. Por eso es que te digo, si tú no entiendes todo esto, ¿cómo tú pretendes aplicarla el derecho, por Dios? O sea, yo eso no lo concibo, ¿sí? Un abogado que tú le preguntes por un piano, o que le preguntes cuáles son los preceptos, pero eso que yo solo digo, usted eso tiene que dominarlo. En mi proceso de formación, yo eso, porque, cuidadito usted, porque yo le decía, ¿cómo que tú no sabes? En estos días puse una cuestión, me dice, me pasa, pues yo puse un estado de pongo que mi relación con el derecho y esto, y para acá. Entonces el estudiante me cuenta, me pasa, y dije, ¿cómo es la cosa? Si no te tienes que estar pasando eso porque tu profesor de sociología te enseña y te explica el detalle que te tiene que estar casado con el derecho. Eso está bien para mí, que conchale. Entonces tú sabes, aquí bregando y todo. Que me dice, ¿quién me manda a hablar? Y de paso tengo examen, así que ponte la pila. Pero bueno, es un alumno que tengo en Maturín. Él es de Maturín, pero estudia aquí por convenio con la USAR online. Bueno, él está estudiando enfermería y también está estudiando derecho. Bueno, bien, como les decía entonces, respecto a esto, vamos a ver qué escribí yo acá. ¿Por qué debemos estudiar esto? Porque nos permite comprender que el derecho no es algo de la nada, sino que se construye socialmente por repetición de usos. Bueno, ya se lo dije. Entender los orígenes de las normas nos ayuda a ver su alcance, sus límites y su lógica moderna. ¿Por qué el derecho se construye socialmente? No nace de la nada. El derecho surge cuando las prácticas sociales repetidas, las decisiones colectivas y los actos de autoridad se transforman en reglas conocidas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver, vamos a entender esto. Las prácticas sociales. Muy bien. Vamos a irnos muy atrás, ¿ok? Como les decía, cuando ya yo, por costumbre, si le prestaba dinero a Juan, ¿ok? Y Juan no cumplía con su responsabilidad en el plazo establecido, ya yo podía disponer de Juan, porque hubo un acuerdo de palabra, ¿ok? Eso sí funcionaba. Y recuerden, como yo se les decía, yo era tan astuto, tan hábil, tan ágil, tan malintencionado, que yo iba a hacer que Juan se endeudara conmigo, pues iba a generar ese escenario propicio. No era una cuestión que yo era obra y gracia del Espíritu Santo y yo quería ayudar a Juan porque, concha, no, había esa malicia también, ¿ok? Entonces yo, nada, este es mi momento, it's my time, como dice Tito el Bambino, aquí lo tengo yo. Juan, ¿cuánto necesitas tú para arreglar, para tener una camioneta? Concha, mire, yo tengo ni medio, bueno, aquí están los reales, toma la camioneta, pácata. La camioneta último modelo que salió ahorita, qué sé yo. Y bueno, pero Juan, ya sabes que tienes que pagar. No, sí. Mira, Juan, no le compres nada, ¿oíste? Ya sabes, Beatriz, Juan no tiene que facturar porque se lo tengo ya aquí montado en la olla. ¿Ok? Y claro, eso, así como existía esa parte, esa gente era muy estratégica, esa gente está demasiado pila. Pues, ok, ellos sabían eso. Véanlo en la serie de películas que se han hecho de eso. Pues, ok, de esas artimañas que se generan en la parte económica, la parte comercial, de la que yo me sorprende las estrategias de ellos. Es increíble. Pero bien, esa era la idea. Pues entonces, ¿qué ocurría en eso? Que, cónchale, tras ver esa mala intención, por lo que conocemos hoy como dolo, ¿verdad? Ya decían, vamos a tener que regular esto. Vamos a tener que crear una norma donde, ok, está bien, si tú generaste eso, tú también tienes una cuota de responsabilidad aquí porque tú estás generando ese escenario, ok, que Juan no va a tener salida, porque inevitablemente no va a tener salida, lo estás arrinconando, o sea, lo estás llevando aquí, lo estás endeudando, no estás permitiendo que a nadie le compre, le estás estableciendo un plazo corto, le estás quitando a la familia, me explico, o sea, lo estás dejando ya que el tipo, concha, no tengo salida, estoy arrinconado, ¿sí? ¿Qué más me queda? Se estoy contra la pared, ya no tengo vida en esto y bueno, entonces, exactamente, entonces vamos a tener también, para ese sentido de justicia, con Juan, vamos a establecer una norma y se establecen las leyes de las 12 tablas, ¿ok? Por lo que ya yo les señalé en la clase pasada, ¿ok? Bien, entonces, eso como les decía yo que surge de eso implica que para entender una norma hay que conocer su origen social, donde yo se lo dije, fue una costumbre que se fijó por repetición, fue una ley votada por un comicio, fue una decisión del príncipe, es decir, el emperador, o una interpretación de un experto, es decir, un jurisconsulto. Conocer la fuente nos dice por qué la norma existe, qué valores y conflictos sociales refleja y qué límites tiene. Importante esto, vamos a ver acá un hecho histórico. La plebe,
exigía la transparencia en las reglas y la protección frente a arbitrariedades de los patricios. Ojo con los patricios, ¿ok? Hay gente que en derecho romano les encanta que ustedes dominen estos términos, que si el patricio, que si el rex, que si... Yo en mi materia digo, o sea, yo lo que quiero es que ustedes vean la esencia de lo que es el derecho romano y no quedarnos con esos términos que ni me voy a acordar, pues, ¿entiendes? Entonces yo siento que hay veces que hay abogados que actúan de manera maliciosa. ¿Quién es el res? ¿Quién es el jurisconsulto? ¿Quién es el pretor? Por Dios. Vamos a las figuras jurídicas, ¿me entiendes? A lo que es la tutela, la parte potestad, lo que es el edicto. ¿Ok? Son los términos que nos interesan, ¿sí? Ojo con eso. Bien, entonces, la plebe, entendemos quién es la plebe, ¿sí? Es esa clase social baja, ¿ok? Que no tenía derecho, no era considerado ciudadano, ¿ok? Ya en la Roma antigua, ¿ok? Recuerda que después cuando evoluciona y se adquiere esa connotación de ciudadano, ¿ok? Pero la plebe en aquel entonces no tenía derecho. Entonces, exigía la transparencia en las reglas y protección frente a las arbitrariedades de los patricios. ¿Por qué? Porque como les decía, me tenías con los impuestos. No, hombre, y no estoy hablando de moneda, porque acuérdense que en aquel entonces ni siquiera la moneda existía. Estoy hablando de la producción, de lo que yo hacía para comer. O sea, es decir, que yo sembraba, pero esa siembra que yo hacía, que era por decir todo esto, esto era lo mío. ¿Ok? Y todo esto era de usted. Entonces decía, ¿qué es esto? Ya yo estoy amado. ¿Ok? De qué coño estoy trabajando, echándole un camión y todo para ti y yo me quedo con esto. E incluso si yo tenía nada más esto, bueno, esto era para ellos y yo me quedaba sin nada. Tras este tipo de acciones, porque si yo tenía mi mujer y a mí me gustaba tu mujer porque yo era un mujeriego, me la agarraba porque tú tenías esa atribución, pues yo podía disponer de eso, ¿ok? Yo podía llegar y decirte, y bueno, la mujer no era un objeto, la mujer era un objeto, si era tutelada, como le dije yo, y era muchas veces hasta conveniente para ese pater family. Ah, bueno, está bien, por decir algo, qué sé yo, y me voy un poco a la parte vulgar. Ya me la gocé, me están ofreciendo otra nueva por esta, llévatela, por decir algo, ¿ok? O como les decía yo, y suena vulgar, pero no lo crean, así era, ¿ok? O por decir algo, de mis 5 hijos, Juan es mi favorito, pero Juan es un bichito, ¿me entiendes? Juan es el que nos once, el que vive malandreando, el que vive robando, el que vive haciendo desastres, tumbando el mundo, ¿me entiendes? Pero como Juan que es mis ojos, no. Beatriz va a responder, ¿ok? O fulano va a responder, porque acuérdense también una cosa, que el ser esclavo también tenías la posibilidad de recuperar tu libertad, ¿ok? De recuperar tu libertad, que eso era lo bueno también de eso. Y recuerden que si yo lo vendía 3 veces, ya yo perdía el derecho. Y yo de repente vendía a Beatriz 3 veces con tal de que Juan, como eran mis ojos, no me toquen a Juan. ¿Sí? Sí, era así de terrible. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de Beatriz? ¿Me entiendes? Que Beatriz le está echando un camión y que Beatriz está fajada, trabajando y no sé. Y cónchale, Juan, pórtate bien, hermano, porque si haces esto, voy a pagar yo. Pero a Juan no le importaba. Juan, que era un bichito por el disculpa, Juan, ¿sabes cómo es? Juan, no, hombre, chico. Total, yo no voy a hacer nada. Yo soy el niño bonito aquí. Y bueno, era así. Entonces, ok. Tras todo ese tipo de acciones que les estoy explicando, la plebe ya exige, concha, un momento, ya está bueno, pues. El resultado de todo esto fue la comisión decemviral, ¿ok? Y vamos a hablar un poco sobre la comisión decemviral, que es quien redacta la ley de las 12 tablas y su publicación pública en el foro, ¿ok? Esto demuestra cómo un conflicto social, fíjense esto, la demanda de los plebeyos por reglas claras, exigiendo reglas claras, cristalizó la ley escrita que transformó costumbres y prácticas en normas públicas. ¿Ok? Si se dan cuenta lo importante, cómo evoluciona la ley. Ok, si es verdad, existía eso en un momento, pero no, ya vaya, está bueno. Ok, yo exijo esto, porque yo te estoy cumpliendo, pero si yo te cumplo, quiero algo a cambio. Y claro, ya era todo un pueblo reclamando, ok, ya era toda una sociedad exigiendo, y tú no vas a poder controlar la sociedad por mucha defensa que tú tienes.
ya, un mandato social, ¿ok? Y como tal debe atender ese mandato social. Ok, entonces, ¿qué nos enseña para interpretar la norma? Saber que la ley de las 12 tablas nació de una exigencia popular, ¿ok? Nos recuerda que muchas disposiciones reflejan concesiones políticas, por ejemplo, las reglas de procedimientos o sanciones duras, y no solo abstractas jurídicas, sino si un abogado ignora ese contexto, puede malinterpretar la intención y el alcance de la norma. ¿Okay? Por eso es que yo le digo, es importante entender el origen de la norma. Si usted se dedica a una rama, usted tiene que entender la normativa desde el principio. Hay gente que llega y nada más, y ojo con este consejo que les doy, hay gente que llega y nada más agarra, no, eso está derogado. No, investigue, si usted está en derecho penal, usted tiene que entender el derecho penal desde el principio, ¿ok? Todas las normas, entender qué pasó, por qué cambiaron esa norma, porque usted va a defender el bien tutelado más preciado de un individuo. Bueno, el segundo bien tutelado más preciado de un individuo. El primer bien tutelado más preciado del individuo, ¿cuál es? La vida. Y el segundo bien, la libertad. ¿Ok? Entonces, cónchale, vamos a tener la responsabilidad, ¿ok? De enfrentar eso, de cónchale. Se está jugando la libertad de una persona, ¿ok? Indistintamente de que sea no porque se presume la inocencia. Usted es inocente. Aunque usted haya disparado aquí a muerte a Pedro Pérez y mató a Pedro Pérez, usted es inocente. ¿Hasta que se demuestre lo contrario? ¿Y quién le corresponde hacer? A las autoridades correspondientes hacer su trabajo de investigación a objeto de determinar si realmente tú eres o no culpable. ¿Okay? Determina romper ese cascarón de la inocencia, esa cápsula de inocencia que te protege. Pero para el Estado, para la ley, tú sigues siendo inocente. ¿Sí me explico? Sí, eso está claro. Fíjense lo relevante. Que, ok, sí, tú disparaste, sí, tú robaste, sí, bueno, tú robaste, tú disparaste, tú violaste, tú mataste, tú vendiste droga, etc. Tú cometiste toda esa hilera de delitos. Pero aún así, eres inocente. Ok, si ya, y yo contrario mucho esas publicaciones de la fiscalía, porque ya un momentico tú no puedes publicar eso en las redes, porque ya tú estás condicionando y estás señalando a la persona como que culpable, lo estás imputando sin hacer investigación. Okay, eso no debe ser. O sea, yo no puedo llegar y decir, aprendido por esto. No, no señor. Usted tiene que, ahí hay que mejorar esa redacción. Ok, aprendido porque está en investigación a objeto de pero no, aprendido porque violó, mató, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces ya estoy listo, me debe para la cárcel, nos olvidemos al juez, saltémonos ese paso. Es más, les cuento algo. Yo se lo comenté a usted. Ahorita está muy de moda eso y mosca. Está muy de moda el hecho de que tú llegas y por solidaridad le das tu casa a una persona, qué sé yo, porque no tiene dónde vivir. Bueno, le voy a echar un cuento. Tengo dos historias. Okay. Una es, y este caso sí fue mío. Yo tengo un caso mayor que se me acerca y me dice, mire, mi coronel, ¿sabe qué cónchale? Yo tengo mi casa que me la adjudicó, inició viviendo en Venezuela, y bueno, llegamos y como yo me cambiaron para Puerto La Cruz, yo voy y vengo, y bueno, esta sargento, la sargento Beatriz, que está casada que vive en concubinato con el sargento Juan, y tienen un niño que se llama José. La sargento Beatriz habla con habla con Manuel, que Manuel es mi compañero, y le dice, concha, que me convenza para que yo le alquile el espacio. Y Juan habla con Grace y lo convence para que, concha, yo le alquile el espacio. O sea, se confabulan los dos. Yo le digo, concha, yo no los puedo alquilar porque si quiero el apartamento me lo van a quitar. Palabras más, palabras menos. Convencieron, les di espacio, si hubo un canon que le pagaba, pero entonces ellos llegaron y se apropiaron del inmueble. Lo dejaron por fuera. También está el caso de otra amiga que llegaron en un censo que hicieron.
José, que es el propietario original del inmueble, está dentro del apartamento. Entonces le piden los papeles, sí, yo los tengo en el carro, ya vengo, voy a buscarlos. Y entonces en ese momento Beatriz le dice a la representante del viceministerio de urbanismo, cónchale, mira, este José me quiere sacar de aquí. Y esto, y yo estoy así, en estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le pongo este ejemplo? Fíjense. Porque entonces yo, que soy quien te vendió el apartamento y estoy supervisando, de una vez le hago un documento a Beatriz para que Beatriz se quede con el inmueble. Entonces yo dije, ya va, un momentico, que fue lo que yo confronté en el momento que yo estuve ahí. Lo que pasa es que la persona no se abandonó, y yo dije, bueno, y no me pagó, y si no me pagas, yo no trabajo de gratis. El punto que les quiero hacer ver es esto. Fíjense una cosa, en el Estado entiendo que es una propiedad multifamiliar, muy bien, excelente, y que colocas en el documento de protocolización, porque no es un documento compraventa como tal, sino es un documento de protocolización, que tú, si alquilas, arriendas, si dispones de ciertas cláusulas, voy a disponer del inmueble. Muy bien, está bien, eso está establecido ahí, perfecto. Pero hay algo que se llama el debido proceso, que está establecido en la Constitución, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que tú, si eres la inmobiliaria nacional, que depende de ese viceministerio, puede ser un viceministerio, excelente, muy bien, pero tú eres una figura dentro de ese viceministerio que fue creada para que pueda realizar la compraventa o la protocolización del inmueble, ¿ok? No eres juez, eres parte, ¿ok? Eso es como cuando yo le vendo una moto a Juan, yo no puedo llegar y quitarle la moto a Juan por algo, ¿no? Yo tengo que proceder, buscar el procedimiento de rigor para poderle quitar la moto a Juan por algún incumplimiento, ¿ok? Sí, porque por ejemplo yo compro un carro por reserva dominio y no pagué más. El concesionario no me puede quitar el carro. El concesionario tiene que iniciar un procedimiento para que yo o pague o ¿cómo es que devuelve el carro? Qué sé yo, pues las decisiones que se deriven de ahí. ¿Sí me explico? Muy bien. No, pero la inmobiliaria nacional, ellos llegan y de una vez disponen y yo se lo dije ayer y lo senté de chulo, ok, sin H. Ahí lo senté chulo, que le dije, muy bien, pero tú sabes que tú eres parte procesal, tú no eres juez, tú no puedes ser juez y voto. Y esa figura que me estás diciendo, eso obedece a un ministerio. Yo sé que ustedes fueron creados para esto, pero estás errado, tú no puedes disponer del bien. Sobre ustedes recae una demanda, ok, así no se los dije. Ahí ya se sentó, y dice, usted tiene razón, doctor, muy bien, usted hace un trabajo excelente, vaya para acá. Pero usted es la persona robó. Ahora tengo esta otra situación con una persona que es allegada mía. Lo que pasa es que estos casos son muy cansones, ¿sabes? Son desgastantes. Sí, entonces yo pudiese hacerlo, pero primero tenías que pagármelo muy bien. Segundo, no te garantizo, y te voy a hacer claro, concha, que te vas a quedar con inmuebles. ¿Por qué? Porque, y me disculpas que lo diga así, son unos bandidos entonces, ¿ok? Son unos bandidos, porque como te dije, creas una figura, muy bien, para que le venda el inmueble a Juan, pero le estás dando una cualidad a esa figura supraconstitucional. ¿Por qué supraconstitucional? Porque estás violando el debido proceso que está establecido en el 49. Eso no te da la cualidad de actuar de esa forma, ¿ok? Y lo que procede es una demanda. Claro que sí procede una demanda, hay que agarrársela y hacerlo, pues, ¿me entiendes? Porque en este caso ellos eran militares, no sé cuánto se abrió, y no me pagaste, tampoco voy a estar detrás de ti. Yo no persigo clientes, así de simple. Yo hago mi trabajo y procuro hacer la mejor forma. Ahorita que estoy más fortalecido, si esta persona, ella, como le dije, trabajó conmigo, fue una de mis analistas donde yo trabajaba en el ejército, ella trabaja para el Estado, y lo curioso es que ella trabaja para el Estado, es compañera, amiguita de trabajo de la otra chama que le quitó ahorita el inmueble. El esposo de ella trabaja con ella también, que es un oficial del ejército también, y ellos fueron los beneficiarios de este inmueble. Entonces lo que yo decía, cónchale, pero si vivías en vivienda en guarnición, ¿por qué no la metiste en vivienda en guarnición y te fuiste, si la querías ayudar, métela ahí y te vas a vivir en el apartamento que te asignaron para que lo vayas recuperando? Ok, y listo. Y después ya que se tira cuenta, no, ya está, se apoderó, me dijeron, ella quiere hablar conmigo. Yo aún no he tenido tiempo, me dijeron, no, ya se apoderó. Sí, oye, qué broma. Ya que la gente también sabe que la necesidad
Sí, claro. Ok, no la estoy justificando. Yo me pongo a analizar, te estoy señalando, analizar la situación, pero es la necesidad. Pero bueno, retomándolo, lo que yo les decía era entender que esta persona es parte y que bueno, la evolución te permitió entender que las partes, o sea, yo puedo llegar y venderte a ti este teléfono y si tú no me pagaste, yo no puedo llegar y arrebatarte el teléfono, esta es mía. Existe un procedimiento, ¿ok? Y ha ocurrido, también ha ocurrido eso, existe un procedimiento, ¿ok? Entonces, por eso es que hay que entender que no todas las normas valen igual, ni se aplican del mismo modo. Una ley aprobada por comicios tiene un carácter diferente de un edicto magistral, ¿ok? O la opinión de un jurista, ¿ok? Como les decía, conocer la fuente primaria te permite jerarquizar y elegir la estrategia jurídica adecuada. ¿Por qué les digo esto? Conocer la fuente primaria. Si sabemos cuáles son las fuentes del derecho, normalmente, si las conocemos, que es la costumbre, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, pero por ejemplo, el derecho venezolano, yo no puedo invocar la costumbre por encima de la ley. Hay que jerarquizarla. Si reconozco que la costumbre es una fuente del derecho venezolano, pero tengo que jerarquizarla. No, un momentico, si está establecido en ley, entiendo que está por costumbre, muy bien, pero está establecido en ley, yo me voy a regir por lo que está en la ley, no me voy a regir por lo que está en la costumbre. Cuando me rija por la costumbre, voy a decir, usted está loco. O sea, yo puedo decir que, por decir algo, que lanzarte por la ventana es un delito porque eso está malo. Tengo que subsumar la conducta generada dentro de lo que está establecido en la norma jurídica, ¿sí? Mira, usted cometió homicidio, ok, no asesinato, porque asesinato no está concebido en la ley venezolana, usted cometió homicidio de primer grado, de segundo grado, con intención, con dolo eventual, etc. Calificar ese homicidio, como le dije, ir evaluando o calificando ese delito conforme a lo que está establecido en la norma y observar esa conducta que se subsume dentro de lo que está regulado en la norma. ¿Me explico? Entonces es importante por eso jerarquizar la norma para elegir esa estrategia jurista adecuada. ¿Okay? Un problema social, la plebe mantenía sesiones, que eran las sessio plenis, para presionar por derechos políticos y económicos. Resultado, la Lex Hortensia declaró que los plebiscitas serían obligatorios para todos los ciudadanos sin necesidad de aprobación senatorial, cerrando la brecha entre el plebiscito y la ley comisionada. Voy a ir resumiendo porque yo les dije que eran más 45 minutos. De todas formas, la guía está en el portal. ¿Oyeron? Sí. Y si ustedes tienen una duda, con todo gusto ustedes me consultan y yo no tengo problema en abordar las inquietudes, ¿ok? No tengan miedo a preguntar, no les dé pena. Que pena son 2 letras, lo demás es nada. Yo tengo problema. Lo que pasa es que me pongo a explicarles, porque quiero, o sea, si yo se lo dejo ahí, ¿qué es esto? Y el derecho romano, realmente el derecho romano tiene pero hay que saberlo expresar, ¿ok? Porque, por ejemplo, si me pongo aquí a hablarle de los plebiscitos, de que aquí terminamos todos bostezando, y cada vez que uno empieza a poner ejemplos, llevarlos a situaciones, esto lo vemos desde otra óptica, ¿sabes? Y se hace más entretenido, más didáctico, por eso es que se lo explico así. Pero como les dije, vuelvo y repito, aquí está la norma, aquí está el contenido, ustedes lo leen. Mire, profesor, tal cosa, en la siguiente clase lo hablamos, ok, no pasa nada. Ok, los socializamos en la siguiente clase. Voy a publicarles entonces por el WhatsApp, porque no estoy seguro si es en esta materia o en constitucional, donde corresponde el fin de semana que viene una exposición. O sea, sé que para el fin de semana que viene, eso lo dice así, este fin de semana que viene una exposición y la otra, si este sábado es constitucional, el otro domingo es romano. Si este domingo es romano, el otro sábado es constitucional. Lo hice de esa manera, objeto de que no hubiera sábado y domingo a exponer. Por ejemplo, tú tienes clases sábado y domingo, tú no. Entonces lo hice de esa manera, ¿ok? Y estoy viendo que todavía falta gente en el grupo. Somos más de 2 aquí. Sí, somos 4. Son 4. La chica que me indicaste que está... Sí, no sé, yo la llamé, pero debe ser que sigue operando. Yo le voy a escribir al privado porque concha, ya no me preocupe, aparte que ya está en la segunda clase y tenemos la tercera clase ya con una evaluación, entonces va a perder la evaluación. Yo le voy a escribir hoy al privado. Bien, no voy a dar los ejemplos, ok, voy a ir con el contenido para cerrar, porque ya estamos a escasos 6 minutos. Y de aquí quiero cumplir porque tengo un compromiso con aquí, bueno. ¿Por qué las respuestas prácticas y creativas aparecen fuera de la ley escrita? Es decir, los edictos
praetores. El derecho no solo se aplica, también se adapta, ¿ok? Magistrados y jueces al administrar justicia inventaron fórmulas jurídicas, ya yo eso se los hablé de todas formas, para resolver casos nuevos. El edicto del pretor es la manifestación clásica de esa creatividad jurídica. Ok, no les voy a leer el ejemplo como les dije porque, concha, aquí dice que un abogado no solo debe conocer la ley escrita, sino el edicto aplicable a su versión consolidada, ok, porque la regulación efectiva en materia procesal puede provenir de allí. ¿Por qué la autoridad interpretativa puede transformarse en fuente de derecho? Eso es interesante. Y ahí lo vemos en qué parte. ¿En qué parte vemos esa autoridad interpretativa? En las sentencias. ¿Okay? Las sentencias te interpretan y las sentencias ayudan mucho. Y si usted quiere desarrollar léxico jurídico y ese dominio jurídico, comience a leer sentencias, empiece a indagar. Yo no sé qué les gusta a cada uno de ustedes. Es más, sobre el devenir de las cosas, de repente a mí me gusta, por decir algo, materia. Es más, les cuento una anécdota. A mí siempre me gustó la materia penal. De hecho, mi especialización es en derecho penal, es en ciencias penales y criminológicas, ¿ok? Pero lo que pasa es que, sinceramente, en penal hay que estar metido en la mafia. Sí. Hay que estar metido en la mafia, ¿ok? Es un tema. Y bueno, sí les llegó y si tengo los contactos, claro que sí. Y de verdad que no es por nada, soy muy bueno para la parte de penal, porque mi experiencia penal ha sido maravillosa. Pero es un tema. De verdad que, feo que lo diga, pero es que hay que estar. Y hay cosas que te dan hasta asco. Ok, a mí particularmente hay cosas que me dan asco. Hay que tener. Sí. No, o sea, no tiene que tener sangre en las venas ni hay que tener estómago. Pero bueno, fino. Pero eso da plata, ¿viste? Entonces, me dan un caso $5,000 fácil. Ok, pero esos $5,000 no te creas. La malandra Beatriz, la narcotraficante Beatriz, ¿no? Entiende el perfil que te estoy dando, Sí, ¿no? sí, claro. La que roba bancos, Beatriz, no te está pagando $5,000 para que te hagas un buen trabajo, ¿ok? Ahí está el riesgo de hecho que si tú no lograste lo que Beatriz quiere, no, quédate por lo que yo voy preso, pero me lo matas. Exacto. Así es, Claro. ok. Bueno, nada, ejerció más en el área de derecho civil, que de hecho los civilistas a quienes dice, tú eres muy bueno en derecho civil, qué bueno que estés aquí en la parte civil y que te quedes con la parte civil y no la parte penal. Pues. Pero yo soy muy riguroso en mis escritos, entonces me dosifica un poquito. Pero ayer fui a una jornada, el viernes de ayer, fui a una jornada de derecho mercantil, y el derecho mercantil aquí es interesante, me gustó. Lo que pasa es que a mí me daba ladilla la parte del Código de Comercio. El Código de Comercio es de cuando Gómez, perdón, de cuando Pérez Jiménez, imagínense. Entonces, y como soy yo, que yo soy muy indagador, para llegarle, yo decía, Dios mío, lo vi interminable. Pero ayer, de verdad que entre ayer y ayer, la experiencia fue gratificante, fue transformadora para mí. Y me dejó mucha inquietud, muchas cosas buenas. Sí. Bueno, entonces, en esa Roma la doctrina influyó, como les decía, esas decisiones que vemos en la parte doctrinal o en la parte de sentencia, en la parte jurisprudencial, nos permite tomar decisiones asertivas en las resoluciones de conflictos. ¿Okay? En momentos de saturación doctrinal, el Estado intervino para ordenar qué opiniones tenían peso vinculante. No voy a leer los ejemplos como ya les dije. ¿Okay? ¿Y por qué conocer la génesis social histórica explica las contradicciones internas y los límites? Muchas contradicciones aparentes, por ejemplo, las normas duras en una tabla y los remedios equitativos en el edicto, dejan de ser paradójicas cuando sabemos que provienen de orígenes distintos. ¿Okay? Es decir, la ley fue producto de un consenso político. ¿Se acuerdan que yo les hablé a ustedes de las decembrinas estas que fueron las personas que fueron a Grecia? Esta fue una comisión que fue a Grecia a ver cómo está regulando Grecia su sociedad, qué estaban haciendo los griegos. Entonces ellos se regresaron y hicieron las leyes de las 12 tablas donde establecieron esas normativas. ¿Okay? Ellos se regresaron y eso, ellos tuvieron también influencia. Lo que pasa es que, como les digo, es más famosa la ley de las 12 tablas. ¿Por qué? Porque interviene la parte de la publicación, de la difusión, de que ellos lo hacen en un foro, ¿okay? Lo difunden.
En Grecia no, en Grecia era mucho más estricto. En Grecia era, sencillamente eso está escrito aquí, yo no tengo que estar diciendo nada, Juan. Ahí está escrito, ¿entiendes? No había ese principio de publicidad. Y fíjense lo que ocurre con los romanos, porque con los romanos sí ese principio de publicidad, de esa solemnidad que yo tanto les he invocado acá, y esa forma de regular las leyes que los hizo tan eclesiásticos. Recuerda que en aquel entonces lo que era fundamental era la creencia, ¿ok? La creencia, o sea, lo máximo era esa creencia en los dioses, ¿ok? Esa creencia en los dioses, no estoy hablando de Dios de Jesús, nada, de los dioses, esos dioses que ellos idolatraban en aquel entonces, era algo muy sagrado, ¿ok? Y todo iba en función de esos. De hecho, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, para los egipcios, transitar en la noche, no, porque no estaban protegidos por el dios Ra, que era el dios del sol, ¿ok? Entonces ellos para la noche, por eso es que ocurre en las 7 plagas de Egipto, esa parte de las tinieblas, donde ellos se ven a oscuras y no se veían, ¿ok? Era una oscuridad total, una oscuridad total, donde ellos no, ni se veían así de cerca y no podían ni siquiera prender el fuego, ¿ok? Entonces era algo muy sorprendente y para ellos eso fue atacar a sus dioses, ¿ok? Fue minimizar a sus dioses. Bien, entonces se los dejo hasta aquí, muchachos, ¿ok? Espero entonces que este contenido sea de valor para ustedes. Vuelvo y repito, está en el grupo, están en la plataforma, pero ustedes léanla, consúltenla. Yo aquí lo que les estoy dando una explicación, creo que les expliqué lo más importante, ¿ok? Si tienen alguna duda, como les dije, me la plantean y yo con todo gusto se las atiendo, ¿ok? No se queden con la duda. Verifico entonces el tema de lo de la exposición, de lo que vamos a desarrollar las actividades y se los es más, se los voy a compartir. Como veo que tú no estás les voy a compartir. ¿De qué les voy a compartir? La tarea número 1 y el hilo número 1. Pero ojo, no me respondan en el grupo. ¿Saben por qué? Porque me pierdo. Está bloqueado. No hay respuesta. Solamente tú puedes hablar. ¿Ah, sí? No sé, lo voy a abrir. No, eso lo hice porque era para la presentación, pero se me olvidó hacer, no se me olvidó quitar. Entonces lo voy a quitar y entonces, como les dije, no para que respondan en el libro, por ahí, porque, ¿qué pasa? Que entonces después me pierdo, concha, le respondió, no. Carguen a la actividad, que la actividad tiene su fecha ahí, ¿ok? El grupo de WhatsApp. O sea, déjalo así por WhatsApp, pero que seas tú el administrador, que solamente tú hables. No vale, pueden interactuar, yo no tengo rollo con eso. Okay. Después empieza a copiar todo el mundo, entonces tú tienes que buscar. Eso pasó en introducción. Sí, entonces yo me podía buscar en qué momento fue que dijo esto. Y yo tenía un estudiante, cónchale, sin ánimos de hablar mal de él, porque muchachito, a todos los respeto. Pero entonces él decía las actividades y de una manera, y yo creo que tiene una condición. ¿No pasó? No. Eso te digo. Entonces, como te dije, me quitó tiempo. Sí. Entonces, él vino a cumplir las actividades, él vino a pagar a la universidad. Fue el día que ya habían cerrado todo. Y yo le di oportunidad, yo estaba detrás del chamo, coño, y le escribía al privado. Yo le ayudé mucho, sí, verdad que sí. Pero entonces, no podía cargar porque estaba bloqueado. Le dije, no te puedo evaluar. No te puedo evaluar porque cuando me haga auditoría, me va a decir, ¿por qué usted evaluó a este estudiante? ¿Dónde están las actividades de él? Pues, ¿entiendes? Entonces, ponerme en entredicho yo. Entonces, no te puedo evaluar, tienes que cargar. Y estaba detrás de él. Eso fue hasta un viernes. Y dije, no, ya no estoy más detrás de él. Cerraron todo y entonces el martes me dice, mire, profesor, ya cargué yo. Ya pagué yo. Ya pagaste, o sea, ni siquiera respondí. Y de paso yo estaba tarea, dije, no, ¿qué vas a hacer? O sea, y de paso entonces si tú pagaste hoy, pretendes cargar hoy todas las actividades para que yo te las evalúe todas hoy. No, amigo, yo tengo mucho trabajo. Ok, por eso lo dejé así. Ok, bueno, entonces nada, quedamos así para